In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus repleturum corda fidelium et tui amoris in eis signem accende. Emitte Spiritum tuum et creabuntur. Et renovavis faciem terra. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione locuisti, da nobis normis Spiritu recta sapere, et eius semper consolatione laudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancta Maria, Mater Dei, sede sapientiae. Ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hoy nos toca completar el comentario de la perícopa Mateo 8, 18 a 22, que hemos titulado El seguimiento del Señor, o el seguimiento del Señor Jesucristo. Porque quedaron pendientes los dos últimos versículos de la perícopa. Recordemos que este texto está compuesto de una introducción, que es el versículo 18, y luego de dos casos en que alguien se allega al Señor, hace un planteo y recibe una respuesta. El primero es, en el texto de Mateo, un escriba, y el segundo, otro discípulo. Hemos comentado ya la introducción, hemos hecho la explicación de cómo esta perícopa se relaciona con lo que precede y con lo que sigue, y al mismo tiempo también hemos comentado el primer caso, el caso del escriba. Pero nos queda pendiente el segundo. Vamos a leer los versículos 21 y 22, por favor. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a sepultar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Sígueme y deja a los muertos sepultar a sus muertos. Muy bien. Vamos a leer otra versión. A ver, Daniela, usted que lee la traducción de Staudinger. Muy bien, adelante. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Respondióle Jesús: Sígueme y deja a los muertos enterrar a sus muertos. Perfecto. Adviértase que no hay variantes significativas. El texto en su original no deja lugar a vacilación alguna en cuanto al significado de las palabras griegas. Ahora, otra cosa es el significado real de estas palabras, ¿no? Terminológicamente se traduce de modo fácil, sencillo. Ahora, ¿qué significa esto? Primero que nada, según la versión de Mateo, tenemos que otro de los discípulos le dice, ¿no? Eso es lo que, así empieza el relato. Otro de los discípulos le dice. Ya hemos indicado que ese otro de los discípulos, u otro de entre los discípulos, como traduce Staudinger, muy bien, otro de los discípulos parece dejar entender que el anterior también es un discípulo, el que es llamado un escriba. Digo parece porque cabría hacer la cautela sutilmente acerca de otra posible significación, ¿no? Otro, entre los discípulos, ya otro,
que era uno de los discípulos, habría que traducir como un paréntesis o como una aclaración, le dijo. ¿Y qué es lo que le dice? Y aquí viene la primera frase del texto que da lugar ya desde la antigüedad cristiana a dificultad de interpretación. Lo que le dice es una invocación, primero, lo llama Señor, el otro lo había llamado Maestro, este lo llama Señor. En eso puede verse o una sinonimia paralelística o una especie de progresión en la actitud de fe que relaciona a estos dos con Jesucristo, ¿no? El primero lo llama Maestro, en un sentido que no necesariamente sería el sentido fuerte del término, que en todo el Evangelio de Mateo solamente le corresponde a Dios, según la enseñanza del propio Jesús, y por lo tanto si a él se le llama Maestro es porque es Dios, sino en el sentido en que podía usarlo un israelita de aquella época para referirse a los rabinos, ¿no? Maestro. De hecho, la palabra rabí quiere decir eso, maestro. El otro, en cambio, ya lo llama Señor, ¿no? Esa distinción se puede entender, insisto, de dos maneras completamente distintas. O de modo sinonímico, maestro y señor, en un sentido teologal trascendente, o maestro como reconocimiento en Jesús de alguien que es capaz de enseñar la ley y nada más. Un rabino más, o un rabino excepcional, pero otro rabino, otro maestro. Y en cambio Señor como una manifestación de fe mucho más profunda que reconoce en Jesús la presencia de Dios, pero hay que ver si eso, para entender la primera expresión en el sentido contextual, esta segunda también habría que entenderla en un sentido contextual histórico, y entonces se plantearía la dificultad de si realmente este otro de los discípulos en ese momento histórico puede dirigirse a Jesús llamándolo Señor en el sentido pleno de la palabra, es decir, reconociéndolo como Dios verdadero de Dios verdadero. A mí me parece más sensato, ya lo dije en la clase pasada, entender ambas expresiones como reconocimiento de la mesianidad y de una mesianidad de origen divino del Señor, que en el sentido pleno en que Mateo pone los términos, implican el reconocimiento de la divinidad de Jesús, ¿no? Porque los dos tipificarían la actitud del discípulo, ¿no? Uno lo llama maestro y le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Y el otro lo llama Señor y le pide algo, le hace una petición. ¿Cuál es la petición que hace este segundo que lo llama Señor? Léala, Francisco. Sí. Señor, permíteme ir primero a sepultar a mi padre. Muy bien. Kyrie epitrepsonnoi proton apelthein kai thapsai ton pateramum. Señor, permíteme, concédeme marcharme primero y sepultar a mi padre. Bien. Esto es lo que le pide. ¿Cuál es el significado de esta petición? Y aquí es donde tenemos la primera cuestión planteada ya desde la antigüedad cristiana. Se abre aquí una cuestión problemática. Se ha entendido esta petición en dos sentidos, y
Hay autores que afirman taxativamente uno de los sentidos, excluyendo el otro, y viceversa. De manera tal que, y autores serios, respetables, tanto antiguos como recientes. De manera tal que es una cuestión totalmente opinable, esta que voy a presentar ahora. ¿Cuáles son los dos sentidos en que se ha entendido esta petición? La primera es suponiendo la situación de que el padre de este discípulo acaba de morir. Y entonces lo que el discípulo está solicitando es que le deje ir al funeral de su padre. Ese es el primer sentido posible. Es quizá el más obvio o el que más fácilmente viene a la mente cuando uno oye el texto. Déjame que vaya y sepulte a mi padre. Podría entenderse simplemente en este sentido, ¿no? Es un sentido posible. El padre se ha enterado que su padre acaba de morir y entonces le pide ir al funeral y al entierro. Pero hay otro sentido posible. ¿Cuál es el otro? Permíteme marchar o irme y sepultar a mi padre. Podría entenderse como la expresión de la intención de quedarse con su padre hasta que éste muera. Es decir, no se trataría ahora, el supuesto contextual no es que el padre acaba de morir, sino que el padre vive y que es probablemente una persona anciana o una persona ya de cierta edad avanzada, de alguna manera necesitada de apoyo, de cierta atención o de cierto cuidado por parte del hijo. Y entonces lo que le está pidiendo aquí el discípulo es: permíteme que por ahora me quede con mi padre hasta que él muera. Y ese hasta que muera se expresa diciendo: permíteme sepultar a mi padre. Es perfectamente posible también, es decir, es una manera de hablar que significaría: permite que yo me quede junto a mi padre y lo sepulte, y una vez que mi padre haya muerto, te seguiré, ¿no? Esa sería la otra posible interpretación. Quienes argumentan por este segundo sentido sostienen que, primero, si la situación fuese que su padre acaba de morir, difícilmente el discípulo fuese a pedirle permiso para ir al sepelio, ¿no? Es decir, sería una situación muy forzada o muy violenta la de ir a pedir permiso para ir un día o 2 días hasta el lugar de la sepultura y volver. Es un argumento que se puede de alguna manera sostener, ¿no? Porque no le está pidiendo permiso para demorarse un largo tiempo en el seguimiento. Difícilmente, insisto, podría pensarse que alguien le pidiese permiso para eso. Primero porque al sepultar a los padres era una obligación sagrada, como sigue siendo.
Por lo tanto, difícilmente, insisto, alguien le pidiese permiso para eso al Señor, siendo su discípulo. Es un argumento que se puede atender. Lo segundo que arguyen no es ya desde la inverosimilitud de la petición, sino más bien la inverosimilitud de la respuesta. Es decir, si lo que estuviese pidiendo es un simple permiso de un brevísimo tiempo para ir a sepultar a su padre, o sea, para ir al entierro, parece que la respuesta no tendría mucho fundamento, ¿no? ¿Por qué la negación? ¿Y por qué la expresión con que responde el Señor? Que ahora vamos a ver qué puede significar eso. Porque lo más enigmático de todo es la respuesta. Este argumento, el segundo aspecto de la argumentación, también es atendible, no es inverosímil, no es disparatado, porque uno podría decir, bueno, si de lo que se trata es de seguir a Jesucristo, el cumplir con una obligación sagrada que pertenece a la ley de Dios, porque es de ley natural, que pertenece también a la ley divina positiva y que está elogiado en el libro de Tobías como una obra de misericordia, no parece que sea una cosa de la que haya que prescindir, ¿no? Y entonces la respuesta, si se tratase de ir simplemente a enterrar a su padre y volver inmediatamente, no parece que tuviese demasiado asidero, ¿no? No parece que cupiese en primera instancia. Bien. Los que sostienen la otra tesis, la que puse en primer lugar, que parece la más obvia, precisamente porque parece la más obvia, en principio no la fundamentan ni arguyen, pero sí tienen que argumentar para defenderse de los argumentos de la otra exégesis, ¿no? Y entonces responden a esta otra exégesis, primero que nada, sosteniendo contra el primer argumento, el de la inverosimilitud de la petición, que en realidad lo que hace el discípulo aquí es manifestar su plena adhesión de seguimiento a Jesús, hasta tal punto que ni siquiera se siente habilitado a decidir por sí mismo acerca de ir a enterrar a su padre, sino que va al Señor y le pide permiso, ¿no? Eso manifestaría una actitud de fe plena, de perfecta adhesión al Señor como Señor, precisamente. Y al segundo argumento contestan que la respuesta del Señor lo que pone de manifiesto, lo que pone en evidencia, es la inaceptabilidad de la dilación cuando se es llamado por el Señor. Ese cuando se es llamado lo entienden en general los exégetas antiguos como ser llamado al apostolado o ser llamado a la vida religiosa. Esto segundo es una extensión analógica de lo primero. Cuando hay una vocación específica a seguir al Señor más allá de lo que es ordinario de todo discípulo, dicen, cualquier dilación es inaceptable. Aun cuando sea para una cosa buena y aun cuando sea para una cosa sagrada. Hay que responder de manera inmediata porque nada está por encima de la respuesta que hay que dar al Señor. Refuerzan este argumento sosteniendo que la respuesta negativa del Señor
Ya veremos si hay que entenderla necesariamente como una respuesta negativa o no, pero la respuesta negativa del Señor, que es lo que parece darse, ¿no? La respuesta negativa del Señor está implicando que ninguna cosa puede estar por encima al amor a Dios y por lo tanto al seguimiento de la voz de Dios. Estaría enseñando entonces la subordinación de los mandatos que se refieren al prójimo al mandato primero de todos, que es amar a Dios. Estaría enseñando la urgencia radical del seguimiento de Jesucristo en relación con cualquier mandato de la vida moral. Y en este sentido profundizan en diversas direcciones. Este aspecto de la respuesta es el más sólido, en mi opinión. Otros exégetas, ya santos padres de la Iglesia, arguyen más bien desde el orden moral, diciendo que el ir a sepultar al Padre podría acarrear distracción, complicaciones, porque el que va a sepultar al Padre tiene que ocuparse de los bienes paternos, de las cuestiones de la herencia, de las cuestiones de las consecuencias familiares del deceso del padre, y todas esas cuestiones lo pueden enmarañar y enredar hasta tal punto que el seguimiento de Cristo se esfume, desaparezca, que quede atrapado en la telaraña del mundo. Bien, esa sería la idea. Es otra manera de argumentar, menos conforme al contexto, en mi opinión, que la anterior, y que toma la cuestión desde un punto de vista más bien moral, como he dicho. A estas afirmaciones de la primera sentencia, los defensores de la segunda, a su vez, contraargüyen. Primero que nada, a la defensa que hacen los de la primera sentencia de la verosimilitud de la petición, dicen que la actitud de perfecto discípulo que manifestaría el pedido de un permiso dirigido al Señor para una cosa que para cualquiera en esa época era una urgencia inderogable e indemorable, no parece corresponderse con la deficiencia en su concepción del discipulado que manifiesta la respuesta del Señor. O sea, el Señor le responde de tal manera que le niega lo que pide. Y entonces pareciera que lo que está pidiendo procede de una mentalidad que no ha entendido en el fondo lo que significa ser discípulo. Entonces se hace inverosímil que la petición sea una petición tan poco realista en el contexto en que se da, ¿no? Bien, es una respuesta que también habría que pensar y se puede discutir ampliamente. Es decir, arguyen cierta incoherencia en la explicación, ¿no? Si el discípulo es tan perfecto discípulo, está dispuesto a pedir permiso en una cosa en la que nadie pediría permiso en ese contexto histórico, entonces, ¿por qué no entendió lo que es ser discípulo? Ese sería el resumen de la argumentación. Bien. Entonces no es perfecto discípulo. Si no entendió siquiera las exigencias del ser discípulo, no es un perfecto discípulo. ¿Pero quién dice que es un perfecto discípulo? Eso diría la defensa que hacen los de las primeras sentencias al argumento primero de la segunda. Claro, ¿se entiende? Claro. Sí. Bien. Ahí sí. Lo estoy presentando quizá muy formalmente, pero es para hacer una síntesis de los argumentos, sino el contraargumento también es para pensarlo. No es concluyente, no es necesario en modo alguno, porque uno puede decir, volver a la defensa y decir que tenga actitud de perfecto discípulo no quiere decir que haya comprendido plenamente lo que es ser discípulo. Es posible también. Pero de nuevo estamos en el terreno de lo
posible, de lo probable y no de lo que es necesario, de ninguna manera, ¿no? Por eso insisto en una cuestión completamente opinable esta. La segunda parte, a su vez, también se contrarguye porque el hecho de que los discípulos más selectos que son los 12, después de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y después de haberlo visto resucitado en Jerusalén, se vayan a Galilea y sigan con su tarea de pescar, como lo atestiguan los evangelios, no deja mucho margen para pensar que un discípulo llamado en este contexto inicial no tuviese margen ni para ir al entierro de su padre, ¿no? Este aspecto del contraargumento ya es más fuerte que el anterior, digamos, es más pesado desde el punto de vista de la controversia. Y porque advirtamos que estamos ahí en una situación pospascual en la que incluso los discípulos han sido testigos de la resurrección. ¿Y qué hacen? Y se van a Galilea y se ponen a pescar. Bueno, si el Señor los manda a Galilea, según Mateo, está bien, le hacen caso al Señor. Sí, pero hacerse caso al Señor no quiere decir que están en todo momento pendientes de que el Señor se aparezca, ¿no? Se dedican a tareas que son de la vida corriente. Vuelven a trabajar en su oficio, digamos, ¿no? Su oficio previo al discipulado. Y eso es una distracción, es un abandono de la condición de discípulos de ninguna manera. No se ve cómo, en este caso, el ir simplemente un par de días al funeral del padre podría suponer un obstáculo al hacerse discípulo. De nuevo es un argumento considerable, pero que tampoco cierra la cuestión en modo alguno. ¿Por qué? Porque permanece en pie el aspecto más sólido de la defensa de la primera sentencia, es decir, la que sostiene la que entiende el pedido como déjame ir al sepelio de mi padre que acaba de morir, ¿no? Y el aspecto más sólido es ese de darle a la respuesta del Señor el sentido no de una prohibición de cualquier actividad que tenga que ver con la vida social o cualquier exigencia del orden moral, aún de la ley natural, como en este caso, que debe ser pospuesta ante el seguimiento, sino que va al sentido profundo que tendría la respuesta del Señor en cuanto decir que solamente se cumplirá auténticamente con la voluntad de Dios y con la ley de Dios en la medida en que se le siga a Él primero y se ponga el amor de Dios por encima de todo otro amor. Ese es el aspecto más sólido, insisto, de la defensa de la primera sentencia. Y ese aspecto se conserva en cualquiera de las dos sentencias. Y es lo que hace hasta cierto punto, no digamos que ociosa, pero sí parcialmente irrelevante la disputa que estamos presentando, ¿no? Porque en cualquiera de los dos casos, ese aspecto de la argumentación permanece en pie. Porque ya sea que estuviese pidiendo ir un breve tiempo al sepelio del padre que acaba de morir, ya sea que estuviese pidiendo ya una demora mayor, porque lo que pide es deja que primero esté con mi padre hasta que se muera y lo pueda sepultar como Dios manda y después te seguiré. En cualquiera de los dos casos está anteponiendo, y esto es más claro en el segundo caso, en la segunda sentencia es más claro eso, está anteponiendo una obligación
en relación con otro hombre y que tiene que ver con el amor natural por los padres, al amor a Dios y al seguimiento de quien es Dios y con voz de Dios lo llama, ¿no? Este aspecto, digo, es el más sólido de todos ese aspecto de la respuesta de los que defienden la primera sentencia, y tan sólido es que se conserva aún en la segunda sentencia interpretativa de la petición. No solo se conserva en la segunda sentencia, sino que se acrecienta, podríamos decir. En la primera sentencia se acrecienta en el sentido de la urgencia, ¿no? Pero es más dramática la relación de contraste si uno adopta la segunda sentencia. Con esto, respecto a la problemática de cómo entender la petición del discípulo, suficiente. Y ahora nos queda la respuesta del Señor, que es, en este par de versículos, lo más importante, ¿no? Como en el par anterior, la respuesta acerca de las zorras tienen sus madrigueras, las aves del cielo sus refugios, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y ahora, ¿qué contesta el Señor? Ahora hay otra sentencia de Jesús, ¿no? Paralela a la primera. ¿Y la respuesta cuál es? Sígueme y deja a los muertos sepultar a sus muertos. Muy bien. Allá, ¿cómo traduce? Respondióle Jesús, sígueme y deja a los muertos enterrar a sus muertos. Bien. A ver, leamos otra traducción. ¿Cómo traduce Alonso? A ver. Alonso Shekel. Igual dice, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Claro, que es la forma más habitual de decirlo en castellano, ¿no? Los otros dos traductores han respetado más literalmente la forma griega de hablar, ¿no? Este lo dice más a la española, de modo castellano, ¿no? Más que decir deja a los muertos enterrar a sus muertos, deja que los muertos entierren a sus muertos, que es la versión que ofrece Alonso Shekel, y quizá también Es igual. Leborati, igual que Alonso Shekel, ¿o no? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Bien. La primera parte de la respuesta es sígueme, ¿no? Sí. Que ya vimos es el término clave de toda la perícopa, recogido al comienzo de la próxima, de la siguiente. Por eso hemos hablado acá de este pasaje como el seguimiento de Jesucristo. El seguir a Jesús es el tema fundamental. En el primer encuentro, en el caso del escriba, es el escriba el que afirma, te seguiré. Ahora, en cambio, es Jesús el que le dice, sígueme. Vimos una diferencia, porque en el relato paralelo, que vimos en la clase pasada, vamos a leerlo también, ¿sí? Pasemos al Evangelio según vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62, que es donde está el paralelo que vimos en la clase pasada, en que Lucas nos ofrece 3 situaciones, no 2, ¿no? Nos narra 3 encuentros del Señor en relación con el seguimiento. El segundo está en los versículos 59-60. Y hay una diferencia que señalamos ya en la clase pasada, y es que el relato en Lucas empieza por la palabra que le dirige el Señor, sígueme. Y ante el sígueme del Señor, el discípulo contesta o le pide, Señor, déjame ir primero a sepultar a mi padre. ¿No? En Mateo está invertido este orden. En Mateo primero
está la petición del discípulo y luego el sígueme encabeza la respuesta del Señor. Esta es la diferencia que quería destacar. Ya vamos a volver al texto de Lucas porque hay otra diferencia importante, pero que es un añadido de Lucas en realidad, que no está en Mateo. Pero la primera diferencia está en este orden, que está cambiado el orden, ¿no? En Lucas aparece el Señor diciéndole, sígueme, y el discípulo presentando una suerte de objeción o de excusa de demora. Te seguiré, pero primero permite que vaya a sepultar a mi padre, ¿no? Hay que ver cuál es la sentencia que más favorece la versión de Lucas, de las dos que hemos expuesto. Se podría argumentar en un sentido y en otro también. Pero el sígueme acá es el principio de la respuesta del Señor. En Mateo es el Señor el que responde con el sígueme. Que el discípulo ya tiene que tener en su oído y en su mente, en el oído de su espíritu, diríamos. ¿Por qué? Porque si no, no le hubiera ido a pedir permiso para ir a sepultar a su padre, ¿no? De manera que el orden en que lo redacta Lucas no hace otra cosa que explicitar algo que está implícito en el Evangelio de Mateo. Y que no es necesariamente el orden histórico del diálogo, sino más bien un orden conceptual. En Mateo, el Señor le contesta con el sígueme, que hay que entender como una reiteración de un sígueme que ya ha oído el discípulo. Sígueme. Y añade a ese sígueme lo que constituye el aspecto más enigmático, insisto, más difícil de entender de todo este episodio. Es esa frase con que responde el Señor diciendo: Kai afes tus necrus, sapsai tus eoton necrus. Acolucei moi, sígueme y deja a los muertos sepultar a los muertos de ellos. Muy bien. Sobre el significado de esta frase también hay varias lecturas distintas. Y ya desde antiguo. Si vamos a la exégesis patrística, nos encontramos con lecturas distintas. Pero tomando todo el conjunto de la exégesis antigua y reciente en general, podríamos decir, primera opinión sobre esta frase del Señor. La palabra muertos en la respuesta está usada en dos sentidos distintos. Esto lo dicen ya varios exégetas patrísticos. En el primer caso, en la primera aparición, deja a los muertos. Esos muertos no pueden ser muertos en sentido de la muerte física, porque si no, no pueden sepultar a nadie, ¿no? Entonces, si se los llama muertos, es en un sentido de muertos distinto al del segundo muertos, porque los segundos muertos son los muertos sepultados, y los primeros son los muertos que sepultan. Entonces, los muertos que sepultan y los muertos sepultados no pueden ser muertos en el mismo sentido, sino en sentido diverso. Los muertos sepultados son muertos en sentido de muerte física, ¿no? Fallecidos.
Los muertos que sepultan serán muertos en sentido moral o espiritual. Habrá que ver en qué sentido se entiende, ya veremos cuál es la diferencia que se puede hacer. Bien. Pero no en sentido físico. Esta primera lectura, esta primera manera de entender, supondría que lo que el Señor le está diciendo al discípulo es que si él va a sepultar a su padre, que entendiendo ahí, habría que entender que el padre acaba de fallecer. O sea, esta lectura es coherente solamente con la primera sentencia acerca del sentido de la petición, ¿no? No con la segunda. O habría que ver si con la segunda también, pero ya cambiaría el problema, ¿no? Pero parece apegarse más bien a la primera sentencia. En la segunda también se podría entender así, porque lo de ir a ser si sepultar, esto lo que varía es qué significa en el fondo sepultar al padre, ¿no? Porque en la primera sentencia de la petición, sepultar al padre es ir a realizar la acción moral, no necesariamente física, de sepultarlo, ¿no? Porque acaba de fallecer. Ir al sepelio, ir al entierro. En cambio, en el otro caso quiere decir ir a estar junto a él y a ocuparse de sus cosas y a ayudarlo o apoyarlo hasta que se muera. Lo cual incluye, obviamente, celebrar los funerales y después ya seguir al Señor, ¿no? Pero sepultar no significa lo mismo en un caso que en el otro, ¿está claro? Eso es lo que estoy señalando. Ahora, volvamos a la primera explicación de la respuesta. Si los muertos sepultados son muertos físicamente, ¿qué significa dejar que los muertos entierren a sus muertos? A los muertos de ellos. Ahí, los muertos que sepultan habría que entenderlos en sentido, dije, o moral o espiritual, religioso. Las dos significaciones son distintas, porque en sentido moral sería que ahí muertos significa los que viven en pecado, los pecadores, ¿no? Los que viven apartados de la ley. Y entonces lo que se estaría insinuando es que el ocuparse de los muertos que hay que sepultar hay que dejárselo a los pecadores, no es cosa del llamado por Cristo. ¿En qué sentido se puede entender eso? ¿Qué significaría eso? ¿No? En sentido espiritual, más bien, habría que atender a lo que podríamos llamar un sentido económico salvífico. Los muertos que sepultan serían los que están cerrados en el Antiguo Testamento y no se abren al Evangelio, ¿no? Ahora, si se entiende el muertos referido a los muertos que sepultan en un sentido distinto a los muertos que son sepultados, la dificultad que se plantea en cualquier caso es ¿por qué impedir que el que moralmente y según la fe se contrapone al pecador y al incrédulo cumpla con algo que es de la ley de Dios? ¿Por qué no puede ir a sepultar al padre? No se ve claro el sentido de la respuesta.
si es esta la exégesis que se le da a la respuesta, estoy diciendo, ¿por qué tiene que dejar que los moral o espiritualmente muertos se ocupen de los que han fallecido? ¿Qué sentido tiene eso? Puede decir, bueno, porque uno se podría fundar en aquella sentencia que dice Dios es un Dios de vivos, no de muertos, ¿no? Dios es un Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es un Dios de vivos, no de muertos. El destino de los que bajan a la fosa ya está decidido. En cambio, el que sigue a Jesucristo viene ¿para qué? ¿O existe para qué? Para que los vivos se conviertan y crean en el Evangelio. Entonces tiene que estar preocupado por los vivos. Este sería el sentido que se le podría dar. ¿Se entiende? Que encaja mucho más en el de muertos en el sentido económico salvífico que en el de muertos en el sentido moral. ¿Se ve? Porque a los muertos en sentido moral hay que anunciarles el Evangelio, ¿sí? Ahora, los que no quieren creer ya, pero esos son los muertos. El problema es que en ese caso no se ve por qué hay que dejar que ellos se ocupen de los muertos. Y porque están muertos. Entonces pertenecen a la esfera de la muerte. Ese sería el significado o el trasfondo. Podría significar eso. Bien. Primera sentencia ahora para la respuesta. Segunda sentencia. Muertos está tomado en el mismo sentido en los dos casos. No en dos sentidos distintos, como sostiene la primera lectura. ¿Por qué? Porque el término muertos aquí no hay por qué entenderlo en los dos casos en sentido distinto, desde que la sentencia dice que hay que dejar a los muertos sepultar a sus muertos. Ahí empiezan los defensores de esta segunda sentencia. Si son sus muertos es porque son de ellos y como ellos. Entonces, si se significa por el muertos referido a los que sepultan, el ser pecadores o el ser ajenos a la verdad del Evangelio que se les está revelando y oponerse a ella, incrédulos ante Jesús, los que ellos sepultan también serían iguales, porque son sus muertos. Ahora, la respuesta significaría que el discípulo no tiene por qué volverse hacia su casa paterna, porque ahí se le ha cerrado la puerta a Dios, que ha venido en Jesucristo. Eso es lo que quisiera decir la respuesta. Deja que los muertos entierren a sus muertos, quiere decir, apártate de la casa de la muerte. ¿Se entiende? Donde ahí la muerte física no es nada más que un análogo simbólico de la muerte espiritual. Pero muertos en un caso y muertos en el otro viene a significar lo mismo, ¿no? Que los muertos allí son los que no creen. O los que viven de espaldas a Dios, pisoteando su ley, también en un sentido más moral que económico salvífico, pero que también es un sentido teologal y religioso en la economía de la revelación bíblica, no meramente moral, porque es rechazar la ley de Dios, que es su palabra. ¿Puede entenderse en este sentido? Bueno, en este sentido el Señor estaría diciendo que su Padre también pertenece a esa esfera de los muertos, ¿no? O
partiendo del hecho de que su padre ha muerto o de que el padre es un ser mortal, porque es un hijo de Adán, tomando el simbolismo de la muerte como pena y herencia del pecado de origen, desde la muerte en ese sentido, la respuesta del Señor se remonta a la muerte en un sentido espiritual, o a la muerte como falta de fe y por lo tanto de vida verdadera, ¿no? O a la muerte como pecado y falta de vida de gracia, de vida auténtica, de vida que dura para siempre. Y el discípulo tiene que estar orientado hacia esta segunda vida radicalmente y por lo tanto no tiene que ocuparse de atender a los que quieren seguir sumergidos en las tinieblas, podríamos decir, ¿no? Ahora, ¿qué significa la respuesta en ese caso? ¿Es clara la significación de la respuesta? De nuevo, hay problemas para entender esto, ¿no? No es fácil entenderlo así. ¿Por qué? Porque si queremos insistir en que lo que está diciendo el Señor es que no tiene que volverse hacia esos que están sumidos en las tinieblas, estaríamos suponiendo que se trata de condenados ya, ¿no? Pero si son muertos en un sentido espiritual, que tienen que atender a sus muertos, es decir, a los que también están muertos espiritualmente, adviértase que acá la segunda sentencia de la petición encaja mucho mejor, porque si el Padre también está vivo y tiene que ser atendido por alguien, que lo atiendan los que son como Él, es decir, los que no quieren oír la palabra de la vida. ¿Se entiende? Tú ven y sígueme, ¿no? Tú sígueme. Siguiéndolo, y solo siguiéndolo, se hará capaz de anunciar a su vez esa palabra de vida a los que están muertos. Fíjese que ahí viene una tercera posibilidad de exégesis. Muertos no significa ni pecadores ni que han rechazado la revelación. Los que sostienen esta tercera interpretación rechazan la anterior porque dicen que no encajaría en el contexto en absoluto, porque estamos en los inicios de la vocación de los discípulos. Entonces, ¿a cuento de qué? Hablar de los muertos en el sentido de los que se han cerrado a la predicación del Evangelio. Es decir, el conflicto de abrirse o rechazar la predicación del Evangelio todavía no se ha abierto. No está presente en el contexto del Evangelio de Mateo hasta aquí. Entonces, entender en ese sentido parece muy forzado, muy contrario al contexto real, tanto histórico como literario. En cambio, si entendemos, ahora viene la tercera sentencia, que muertos significa simplemente que todavía no han oído el Evangelio, que no saben nada de Jesucristo. Y este que acaba de hacerse discípulo, o que está haciéndose discípulo, que está empezando a ser discípulo, sí ha oído o ha empezado a oír, ha empezado a conocer al Señor. Entonces, ¿qué es lo que le estaría diciendo el Señor? Y aquí es donde la respuesta negativa en esta tercera lectura adquiere un carácter no meramente negativo, sino al mismo tiempo positivo. ¿Por qué? Porque cuando le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, lo que le estaría diciendo es, deja que los que pueden cumplir esa obligación, para la cual tú no eres necesario absolutamente, la cumplan. Están en situación de hacerlo porque todavía no han sido llamados. No tienen por qué seguirme a donde quiera que yo vaya, como ha dicho el anterior. En cambio, tú que has sido llamado, tienes que seguirme a donde quiera que yo vaya. ¿Para qué? Para que la luz que yo te estoy comunicando la puedas comunicar a su vez a esos que todavía están muertos, ¿no?
Fíjense cómo esto encaja mucho mejor en la segunda sentencia de la petición que en la primera. ¿Se advierte o no? Si el padre ya ha muerto, el padre queda excluido de esto, de que vaya a anunciarle el Evangelio. En cambio, si el padre todavía vive, si él lo sigue, le estará dando el ejemplo de lo que hay que hacer para alcanzar la vida eterna, ¿no? Entonces, es la atención más perfecta que le puede prestar, o el apoyo o la ayuda más plena que le puede dar, y no ir a estar con él. Y en ese sentido, la respuesta que parece negativa adquiere un cariz positivo, ¿no? Está bien que quiera cumplir con esa obligación de caridad, ¿no? Pero la cumple más perfectamente si le sigue sin demora que si pretende demorarse siguiendo una vida como la que ha seguido hasta ahora. El ser llamado a seguir a Jesús implica la conversión de toda la vida y no el seguir haciendo la misma vida. Ese sería el sentido de la respuesta, y en este sentido no solamente sería aplicable a los apóstoles y a los, después por analogía, a los que son llamados a una vocación religiosa, sino a todo cristiano, ¿no? Más aún, en este sentido, no implicaría necesariamente que no pudiese ir al sepelio si nos adherimos a la primera sentencia, ¿no? Digo que este tercer sentido es más coherente con la segunda sentencia de la petición, ¿no? Porque lo que implicaría es, bueno, las obligaciones del orden familiar deben ceder, que pertenecen a la vida que ha llevado hasta ahora, según el conocimiento de la ley del Antiguo Testamento. Esas obligaciones deben ceder ¿ante qué? Ante la obligación de seguir a Jesús, de ser un discípulo y de poder anunciar el reino de Dios que está llegando, ¿no? Esta sentencia, esta tercera significación, es la que parece tener en mente Lucas cuando añade al final en la respuesta del Señor lo que añade. Ahora volvamos al texto de Lucas 9, ¿no? Sí. Porque la respuesta de Lucas tiene algo que no tiene la respuesta del Señor en Mateo. ¿Qué dice en la respuesta de Lucas? Sí, dice: Él contestó: deja a los muertos por donde son muertos, y tú vete y anuncia el reino de Dios. Y tú vete y anuncia el reino de Dios. Al decirle eso, le está diciendo que su obligación primaria, ¿cuál es? Anunciar el reino de Dios. Tú vete y anuncia el reino de Dios. Fíjense que le dice que se vaya. Empieza diciéndole que lo siga, ¿no? Y después le dice que se vaya. ¿Cómo es eso? ¿Es una contradicción? No. Esa dinámica del seguirlo e irse, ¿no? Porque lo manda el Señor que vaya, ¿no? Tú vete y anuncia el reino de Dios, parece dar a entender que no le está diciendo que no vaya, ¿no? Pero que si va, que vaya para anunciar el reino de Dios. Está claro que cuando se vaya a anunciar el reino de Dios. Porque la petición es: déjame que vaya, déjame marchar y sepultar a mi padre, ¿no? Y el Señor dice: tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos sepulten a los muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Por vueltas que uno le dé, la respuesta sigue teniendo un trasfondo misterioso, ¿no? Es decir, ¿qué le está diciendo acá el Señor? Por eso, cuarta sentencia en esta materia. Hay exégetas que entienden que el Señor está usando acá una frase proverbial cuyo sentido preciso nos escapa. Está usando un proverbio que para los israelitas de esa época era claro, ¿no? Deja que los muertos sepulten a sus muertos.
¿Qué podría significar un proverbio semejante? Dejar a los muertos sepultar a sus muertos. Deja que los muertos sepulten a sus muertos. Bueno, hay que conjeturarlo eso, ¿no? Porque no parece probado en la literatura de la época el uso de semejante proverbio, ¿no? Por eso hay exegetas que insisten en que es una palabra originaria de Jesús, es una frase acuñada por él, ¿no? Si fuese un proverbio usual en la época, ya no sería una frase acuñada por Jesús, sino algo que se entendía y se usaba corrientemente. Ahora, si era una frase proverbial, ¿qué podía significar? ¿Qué puede significar algo así como deja que los muertos sepulten a sus muertos? Digamos que cuando nos enfrentamos con una frase proverbial, nunca hay que entenderla palabra por palabra, porque las frases proverbiales significan en conjunto algo, ¿no? La significación del proverbio es global, sobre todo porque suele usárselo con un sentido que es el que ha adquirido en la tradición del uso. Si uno dice a río revuelto ganancia de pescador, no se va a poner a analizar para entender el significado de la frase proverbial qué significa ahí río, que el río está revuelto, quién es el pescador, qué significa pescador. Es claro que a río revuelto ganancia de pescador quiere decir que en una situación más o menos confusa o turbulenta o de desorden, el que está al acecho de sacar algo que le convenga lo va a hacer más fácilmente que en una situación ordenada, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescador. El significado de la frase proverbial es global, ¿se entiende lo que digo? Pongo ese ejemplo como podríamos poner cualquier otro. Si dejar a los muertos entrar a sus muertos es una frase proverbial, para tener certeza de eso habría que probarlo con la literatura anterior o de la misma época de Jesús, insisto, ¿eh? Si no, es una pura conjetura. Que yo sepa, no hay documentación literaria que avale la interpretación de la frase como frase proverbial. Que yo sepa, quizá haya estudios que hoy día han llegado a tener documentación en la materia, yo no lo sé. Pero tal como yo conozco la sentencia esta, es más bien una conjetura. Supongamos que es una frase proverbial. Si uno supone que es una frase proverbial, hay que darle un sentido global. ¿Que cuál podría ser? Bueno, ahí hay que conjeturar también, porque los proverbios adquieren significación en el uso de una tradición. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si uno no parece igual que haga lugar a muchas interpretaciones. Claro, bueno, en este caso, ¿qué podría significar la frase? Cualquier cosa no puede significar, No. Evidentemente, ningún proverbio puede significar cualquier cosa, No. porque son frases hechas con un significado usual o corriente que se ha afianzado en una tradición, pero que no está desligado de las palabras que se usan, evidente. Entonces, si hay una frase proverbial que dice, hay que dejar que los muertos entierren a sus muertos, ¿qué puede significar eso? Una significación muy abstracta y general sería, hay que dejar que los de la misma condición se ocupen entre ellos de sus asuntos, ¿no? Bien, por ejemplo. Y se dice muertos para darle a esos de la misma condición un cierto sentido despectivo, ¿no? No un sentido positivo, porque si no, no se entiende por qué decir los muertos, ¿no? Los muertos ahí sería dejar que los que están en una situación más o menos de oscuridad o de deficiencia o de, no necesariamente de perdición, pero sí de carácter negativo bajo algún respecto, se atiendan entre ellos. Bien. Se ocupen los unos de los otros. Dicha en el contexto de lo que podríamos llamar la semántica de las lenguas semíticas, o de la tradición de la cultura expresada en lengua hebrea o aramea,
la alusión a los muertos es muy fuerte, muy vigorosa, ¿no? El contraste entre muertos y vivos es un contraste radical, ¿no? Si tú estás llamado a vivir, no te ocupes de los muertos. Ese podría ser otro sentido posible del proverbio, ¿no? Tú has sido llamado a vivir, no te ocupes de los muertos, no te demores, no te entretengas con los muertos. Muertos en un sentido negativo, insisto. Si la frase es asumida por el Señor, el Señor no necesariamente la usa en el sentido trivial con que se usaba en la cultura de la época. Es decir, si es una frase proverbial lo que el Señor está usando, Él le da a su vez un sentido. Y por lo tanto habría que remitirse a alguna de las sentencias anteriores. La que más encaja con un sentido proverbial es de nuevo la tercera, ¿no? Es decir, muertos significando los que aún no conocen la revelación del Evangelio, los que aún no han oído la buena nueva del reino, ¿no? ¿Cabe aplicarles a eso esa connotación negativa del deja que los muertos entierren tu vida? Cabe, ¿sí? Pero no en un sentido despectivo, sino en un sentido al contrario, podríamos decir, profundamente pleno de misericordia. ¿Por qué? Y porque es a esos que todavía no conocen el Evangelio a los que hay que anunciárselos. Por eso el final de Lucas es tan significativo y tan importante, ¿no? Porque, de nuevo, no es que en Mateo signifique otra cosa, sino que Lucas explicita algo que en Mateo está implícito y que para Mateo es claro. El deja que los muertos sepulten a sus muertos, sígueme y deja que los muertos sepulten a sus muertos, implica tú sígueme y por lo tanto hazte vivo, viviente y comunicador de vida, ¿no? Y deja que los muertos sepulten a sus muertos. No te hagas como muerto, como alguien que no ha sido llamado al reino. ¿Se entiende? Hay una parábola del Evangelio que nos transmite Mateo, que es la de los invitados al banquete de bodas del Hijo del Rey, ¿no? En que los invitados primeros con diversas excusas se van negando, ¿no? Tengo que atender esto, tengo que atender esto, otro. Si uno hace un paralelo con eso, semánticamente, conceptualmente, parecería que este discípulo está excusándose de la misma manera, ¿no? Sí, yo te seguiré, pero primero tengo que quedarme a vivir con mi padre y atenderlo hasta que se muera, ¿no? Como los invitados del banquete dicen, bueno, pero yo tengo que ir a atender mi negocio, el otro tengo que ir a visitar a fulanito, antes tengo que hacer tal cosa. Y eso ocasiona la ira del rey, ¿no? Entonces dejan de estar invitados. Si uno lo relaciona con esta situación parabólica, ¿no? Lo que se da aquí en la realidad sería un caso de eso. Este, por ser discípulo, ha sido llamado al banquete. Y por lo tanto no hay excusa que valga. No hay tarea que deba ser antepuesta. Tiene que seguirlo. Porque a eso ha sido llamado. Eso significa que debe despreocuparse del bien de los demás, y en este caso de su propio padre. De ninguna manera. Eso significa que solo siguiendo al Señor podrá ocuparse de ese bien como debe. ¿Está claro? Y podrá proveer a ese bien a la luz del Evangelio, yéndose cuando le corresponda para anunciar el reino de Dios, como dice el final de la sentencia en el Evangelio de Lucas, explicitando algo que habría que entender está implícito en el de Mateo. Por lo tanto, hay que entender la frase como una respuesta que no es meramente negativa, sino profundamente positiva, ¿no? En mi opinión, de las 4 sentencias posibles que he puesto, la tercera y la cuarta, y que se pueden combinar entre sí tranquilamente, porque
La tercera, que no habla de frase proverbial, se puede combinar con la cuarta en el sentido de que el Señor asume una frase proverbial y le da un sentido más pleno que el que tiene usualmente. Y si es una frase acuñada por el Señor, nos quedamos con la tercera sola. Y la cuarta la descartamos, ¿verdad? Pero la tercera y la cuarta son, en mi opinión, las que dan una orientación más clara para entender la respuesta. No tanto la primera y la segunda, por más que sean las más frecuentes, ¿no? Pero no siempre lo más frecuente o lo que cuenta con cierta mayoría es lo mejor o lo verdadero, ¿no? En este caso, las dos primeras sentencias a mí personalmente me parecen opiniones más flojas que la tercera y la cuarta. Lo cual no quiere decir que sean descartables, porque son opiniones atendibles, ¿eh? Son opiniones posibles. Bien. Después de esta discusión tan prolija de los sentidos posibles, vamos a concluir releyendo el texto completo y tratando de captar su sentido global de una manera posible, no necesaria, pero que a mí me parece la más razonable, ¿no? Leamos el texto nuevamente. Los dos versículos completos. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a sepultar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Sígueme y deja a los muertos sepultar a sus muertos. Muy bien. Empecemos por señalar que este segundo episodio en Mateo hay que componerlo con el primero. En el primero tenemos un escriba que dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dice aquella sentencia hermosa, las zorras tienen su madriguera, las aves del cielo su refugio, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Con lo cual le pone una condición radical para el seguimiento. Es decir, si eso que dices es verdad, tienes que estar dispuesto a asumir esto, que vas a seguir a aquel que no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿En qué sentido hay que entender eso? Lo explicamos en la clase pasada. ¿O en qué sentido se puede entender eso de el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza? Por lo tanto, el que lo sigue tiene que estar dispuesto a eso, ¿no? A seguir al que no tiene dónde reclinar la cabeza. Y ahora la respuesta nos suena con la misma radicalidad en cuanto a la exigencia del que quiere seguirle, ¿no? Tú, sígueme y deja a los muertos enterrar a su muerte. Ante la petición viene esa frase contundente, de radicalidad extraordinaria, ¿no? Le ha pedido que le deje ir, marchar y sepultar a su padre. Entiéndase esto en cualquiera de los dos sentidos básicos que se puede entender. En cualquiera de los dos casos, la respuesta del Señor es una respuesta de algún modo cortante, violenta, diríamos, ¿no? Que saca al que la oye de lo habitual, lo mismo que la anterior. Hace que trascienda el sentido habitual de la vida corriente, de la vida humana y de las obligaciones de la vida humana.
las dos respuestas tienen lo que podemos llamar un aspecto inhumano, que no hay ni por qué ni para qué disimular, porque las dos suenan así. No tener dónde reclinar la cabeza, no tener dónde descansar un poco, no tener un lugar donde refugiar el propio cansancio, es inhumano. Porque el hombre es un ser que se agota, que se cansa, que se fatiga y necesita descansar. No poder ir a sepultar al padre, significa esto ir al sepelio o ir a atenderlo hasta que se muera, también parece inhumano, es chocante, es irritante para un sentido humano de las cosas. Esto, en un primer momento, esto es innegable, ¿no? Es así. Ahora, el seguimiento de Jesús, por tanto, y esa sería la consecuencia que se sigue de este primer momento, implica romper con una vida ceñida a lo meramente humano. Claro, es así. La vida cristiana no se puede identificar con vida humana, porque es una vida sobrehumana. Es la participación en la vida del Hijo unigénito del Padre hecho hombre. Y por lo tanto, vivir como cristiano y ser discípulo del Señor de la vida es vivir una vida que trasciende lo humano. Ahora, lo que trasciende lo humano es inhumano. Es contradictorio con lo humano. Y acá tenemos que dar una respuesta que es compleja, no simple. Primero, si lo humano quiere decir lo humano cerrado en sí mismo, como si la vida humana, humanamente vivida, fuese satisfactoria, plena, completa, y fuese la vida para la cual Dios nos ha creado, sí hay contradicción. Hay que decir que sí. Es la contradicción que la fe cristiana ha expresado siempre contra toda forma de naturalismo, de inmanentismo, de concepción de la vida del hombre como vida cerrada en los límites de lo humano. Porque precisamente el Evangelio consiste en que el reino de Dios nos hace partícipes de una vida divina, no de una vida humana. Dios nos ha creado para ser partícipes de la vida divina, no para que vivamos una vida meramente humana. Y las exigencias del Evangelio implican romper con el encierro del hombre en sí mismo, en una vida meramente humana. Este es el sentido primario que tienen estas dos sentencias de Jesús. Y lo logran con una fuerza extraordinaria, ¿no? Como muchas palabras que hemos oído en el Sermón de la Montaña, de Mateo. Son enseñanzas que sacuden, que sacan al hombre de sí mismo. En este sentido, el cristianismo nunca puede ser identificado con ninguna doctrina meramente humana. Ni el amor cristiano, el ágape, la caritas, como se dice en latín, la caridad, que es participación del amor de Dios, puede ser identificada con una filantropía puramente humana. Jamás. Es lo que no es.
y su esencia y sus exigencias trascienden lo humano. Cuando decimos que trascienden lo humano, implica que van más allá del humano. Y ese ir más allá de lo humano implica cierta ruptura con lo humano. Ahora es donde hay que hacer la distinción. Una ruptura con lo humano autosuficiente y autosatisfactorio con respecto a sí mismo, sí. Una ruptura con lo humano en cuanto que lo humano es algo auténticamente bueno y abierto a ser planificado por la vida divina, entonces no. ¿Por qué? Porque esto segundo es lo que no implican las sentencias del Señor. Dijimos en la clase pasada que eso de no tener donde recrear la cabeza implica que no hay descanso para el Señor. No, dijimos que el Hijo tiene su reposo pleno en el Padre y que mora con Él y que tiene su morada en el Padre y que Él es a su vez la morada de los que le siguen. ¿En quién tenemos nuestro descanso? En Él. Pero tenemos el descanso en Él solo si lo seguimos. Es decir, si tomamos la cruz y lo seguimos. Pero Él es nuestro descanso, Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro consuelo, donde reclinamos nuestra cabeza, como Juan en la cena. Advierte que esa expresión de Juan parece estar en plena correlación con esto que dice aquí el Evangelio según Mateo, ¿no? El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, pero el discípulo amado sí. Reclina la cabeza en el pecho del Señor. Y acá cuando le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, claro, lo invita a trascender lo meramente humano, pero eso quiere decir que se hace inhumano. No, quiere decir que se hace más plenamente humano, es decir, divino humano. No quiere decir que tenga que dejar de amar a su padre. No le dice que no quiera ir a sepultar a su padre. Le dice que lo siga y que después vaya y anuncie el reino. ¿Se entiende? Y en ese anunciar el reino está la plenitud de ir a atender al Padre y de ir a sepultar al Padre. Porque el amor a los hombres, el amor al prójimo, es cumplimiento del amor divino que se realiza en nosotros. Y si no amamos a Dios por encima de todas las cosas, no amamos al prójimo como lo ama Dios. No amamos al prójimo con el amor que Jesús ha venido a traer al mundo, que no es un amor meramente humano, sino que es amor divino participado en nosotros. Yo creo que las dos sentencias hay que enfocarlas desde aquí, y si las enfocamos desde aquí entendemos el núcleo, el corazón de las dos, la unidad que tienen entre sí, y podemos pensar desde ahí cuál es el mejor sentido posible que atribuirle a cada una de las partes de la sentencia, ¿no? Según las posibilidades que hemos presentado. Con esto ya dejamos esta clase breve con que completamos el estudio de la perícopa Mateo capítulo 8 versículos 18 a 22. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.